Maika Aguilera, cuéntame, ¿en qué momento decidís cuál es el tema del siguiente episodio de Documentos Radio Nacional de España? Bueno, obviamente lleva una planificación de meses. Hace falta mucho tiempo para preparar documentos, bastantes semanas. Por lo tanto, el tema del siguiente programa, del que se va a emitir la semana siguiente, lo sabes ya desde hace unos cuantos meses. Vale. Bueno, antes de nada, Maika Aguilera, muchas gracias por estar hoy en el podcast. Me hace mucha ilusión que estés conmigo porque, bueno, la gente que sigue este podcast o que me siga a mí por ahí en redes y tal, sabe que yo soy un fan absoluto de Documento Radio Nacional de España porque hablo un montón de vosotros siempre que puedo. Eh, es el programa, bueno, yo creo que más importante de documentos de larga duración, ¿no? De documentales de larga duración, de casi una hora, bueno, y sin casi, 55 minutos suelen ser, que emite Radio Nacional de España, que emite en directo y que luego pues, se escucha a través de RTV Play y en todas las plataformas de audio. Un programa que tiene ya, si Gracias no, por invitarme. Lo bueno, primero, faltaría más, Maika. Muchas un gracias. placer estar contigo. Oye, más de 20, ¿cuánto? 26 años puede ser, si no he mirado mal el dato que por ahí, Eh, ¿no? Lleváis haciendo... Pues mira, en el año 99 nace Fin de Siglo, que es como el programa padre Mm, de Documentos Radio Nacional, y fueron dos temporadas. sí. El año 99, la temporada que empieza, bueno, el año 99 y el año 2000, el Fin de Mm, Siglo, en el que se contaban los grandes acontecimientos y se sacaban del archivo sonoro las grandes voces del siglo XX español, ¿no? mm. Y en el año 2001 es cuando empieza el programa Documentos como pues el heredero de Fin de Siglo, ¿no? Ya no se podía llamar así el programa, ya estábamos en el siglo XXI y entonces empieza a llamarse Documentos. Claro. Oye, Entonces estamos en el año 25 terminando, o sea que mira el tiempo que llevamos. bodas de plata, no está nada mal, ¿eh? No está mal. Con esa cita cada semana. Ahora te quiero preguntar por cómo ha cambiado en estos años el proceso de elaboración del documental, cómo ha cambiado el uso de pues, los elementos del lenguaje sonoro, cómo se cuentan las historias. Ahora vamos a hablar de eso, pero me interesa mucho esta primera pregunta que te hacía. Me hablas de una planificación que se sabe con bastante tiempo. Sin embargo, hay ocasiones en las que sí que hay bastante conexión o una conexión, aunque sea indirecta, con la actualidad o con cosas que están sucediendo, ¿no? Yo creo que sí os esforzáis por mantener, esta semana acaba de salir uno sobre la Dana, es decir, os esforzáis por mantener una cierta comunicación, ¿no? Con el presente. Sí, sobre todo lo estamos haciendo ahora en los últimos meses. Estamos intentando salirnos un poco del documental más clásico de documentos, que sería el histórico, el de Mm, historia de España, que ya desde hace mucho tiempo hemos abierto a historia universal y a diversidad de temas. Y ahora estamos intentando que algunos de los programas del mes tengan cierto enganche con la actualidad, o por lo menos que si no están tratando la actualidad, porque no es el tema de documentos hablar de actualidad, sí que sea un recorrido histórico que explique un hecho actual. mm, Entonces, ese es el intento que estamos haciendo claro. ahora en algunos de ellos, como por ejemplo el de la Dana. Mm. Si no sé si lo has escuchado ya, el de la No, Dana no he podido todavía. es un programa que pensamos ya en el mes de mayo hacerlo. Estuvimos pensando, bueno, pues para octubre, que va a ser el año de la Dana, habrá que hacer algo. Pero no nos lo planteamos como un reportaje de actualidad ni como de recogida de todo lo que ha pasado este último año, sino como algo que va mucho más atrás. Vamos a hablar de por qué esta zona de Valencia es tan propicia a los desastres con el agua, ¿no? Históricamente, qué ha pasado con esta zona, cómo se ha construido, eh, cuál es su historia de anteriores inundaciones, qué planes urbanísticos ha habido, qué pasa con los estudios, con todo el tema hidrográfico, en fin, con Mm, la orología, y todo el tema social, todo el tema de por qué la gente vive en esas zonas inundables. Entonces, es una planificación hecha, fíjate, desde el mes de mayo. Desde luego el guión no se empezó a trabajar en el mes de mayo, pero sí ya se planificó qué tipo de documental se quería hacer y por claro, dónde queríamos ir. claro, Obviamente claro. no por la actualidad más absoluta, pero sí con un enganche a algo que ha sucedido muy gordo Mm, hace justo ahora un año. mm. Esos intentos sí que los intentamos ajustar, ¿no? Claro.
¿Cómo os organizáis? Me refiero, en el equipo os reunís cada cuánto, hay diferentes equipos que van trabajando en paralelo en los temas, porque siempre me pregunto esto, ¿no? Yo me imagino como varios equipos trabajando en dos o tres temas a la vez, o a lo mejor estoy equivocado y es el mismo que vas. Bueno, sí te equivocas. Sí me equivoco. Venga, pues explícame. Fíjate que en los créditos siempre aparece un guionista. Sí. Digamos que el equipo está formado por varios guionistas fijos y luego tiene otros compañeros, otros colaboradores que hacen guiones puntuales, que trabajan en otros departamentos de la radio, en informativos o donde sea, que no están en el equipo de documentos y hacen programas puntuales, pero cada guionista se ocupa de llevar un programa de principio a fin. Lo único es que ese programa es trabajado junto al director en cuanto a enfoque, a punto de vista, a estructura. Mm, Se va hablando durante todo ese proceso, sobre todo al principio, cómo se va a enfocar, cómo se va a plantear el programa y con el director. Luego el guionista hace la producción, hace las entrevistas, guioniza eh, y ya llega el realizador, ¿vale? Director, realizador. mm, Y junto con el realizador se acaba de estructurar y de dar sonido y de dar forma a mm. toda la pieza, O sea, ¿vale? que la misma Pero persona que escribe el guión es la que produce el episodio, o sea, la que hace las llamadas, la que entrevista a sí, las fuentes, la que... Qué bueno. exactamente, exactamente. Entonces es un trabajo que lleva más o menos 6 semanas. Ajá. Previamente se ha pactado con cada uno de los guionistas qué temas se van a tratar. Y hay dos maneras, dos vías que son las propuestas de los propios guionistas y luego los temas que dirección tenga interés en tratar ese año. Por ejemplo, este Mm, año había interés en tratar el tema de la Dana. mm, Eh, para el año 2026, pues tenemos interés en tratar, pues te pongo por ejemplo, la Sagrada Familia, que en el año, perdona, en, el año 20 en este año 26, en junio, se va a poner como la última pieza, sí. una cruz en la parte externa, se va a dar por inaugurada una parte, no, perdón, inaugurado no, como Sí, finalizada una parte eso. de la construcción y tal, y encima es un aniversario redondo de Gaudí. Entonces, ese tema se quiere tratar. Te Ya. pongo así como ejemplos, Ah, ¿no? Hay temas que mm, queremos tratar desde dirección y otros temas que son propuestos mm. y luego se van estructurando. Pues mira, aquí ya se ha hecho un tema más literario, aquí un tema más político, una cosa más sociológica, algo más científico. Vais Aquí, alternando un poco, ¿no? Que no haya tres claro, históricos seguidos. claro. Últimamente te habrás dado cuenta que se tratan más mujeres que Sí, anteriormente. En fin, se va variando y luego también hay temas que se salen un poco más del tema histórico clásico de documentos, que es el tema, yo qué sé, la batalla de Pavía, hicimos en junio, por ejemplo, espectacular, espectacular ese episodio. pero efectivamente Me encantó. fue un tema muy bonito, la verdad. Pero justo creo que la semana después, si no recuerdo mal, hablamos de utopías. Mm. Sí, sí, eso me acuerdo. Este año, en el mes de septiembre, hemos hablado de la relación entre la creación artística y la locura, ¿no? Los Mm. trastornos mentales. Pero luego tienes un documento sobre el que se va a emitir la semana que viene, que te adelanto ya que es sobre los felices años 20 a través de la novela El Gran Gatsby de Fitzgerald, Mm. ¿no? Esos felices años 20 y ese fin del sueño americano a través de la novela y a través de la figura de un escritor que plasmó mucho su vida en sus novelas, ¿no? Y que vivió los felices 20 y esa caída del sueño americano como nadie, ¿no? En primera persona. Un tema precioso. Además, siempre se habla de los felices años 20 como si fueran universales a todo el mundo y a toda la década, cuando fueron casi del 25 al 28 y Sí, en productos muy, y muy boom, concretos de la crack. sociedad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, con Entonces, muchas ganas bueno, de pues más escucharlo. o menos así es como nos Sí. vamos organizando. Pero ya te De- digo que la organización requiere, los mm. documentos requieren más o menos 6 meses de guionizado y luego requerirían como por lo menos 3 semanas de montaje. Nos vemos muchas veces muy justos y 6 están meses de reducidos. guión, has dicho. 6 semanas, Ah, seis 6 semanas. semanas, seis Claro. semanas. Si he dicho Ya. meses, lo he dicho mal. 6 semanas. Y luego más o menos 2, 3 semanas de realización Mm. y de ¿Y, montaje, y ¿no? tenéis gente del equipo, digamos, especializada en determinados temas? ¿A gente que, que está más centrada en los históricos, gente más en los científicos? Bueno, al final cada guionista tiende a hacer los temas que le resulta más próximos o por lo menos a proponer lo que le resulta más próximo. Mm.
Tenemos compañeros que vienen del área de cultura, tenemos compañeros que vienen del área de sociedad. Entonces, cada uno tiende a sugerirte, a proponerte unas temáticas que van más con lo que más controla, ¿no? Mm. Y luego están los temas, y luego ya te digo que hay otros temas que a lo mejor no son sugeridos, pero consideramos que deben ser tratados y los proponemos y se le encarga a alguno de los guionistas. Mm, ya. Me hablabas de esa transición en cuanto a los temas, ¿no? Del formato clásico de documentos, ¿no? Que es verdad que tienen unos documentales. Yo este verano hice una especie de repaso en mi newsletter de algunos de los capítulos, episodios, programas que a mí más me gustaban. Es verdad que cada uno va más a lo que le interesa. A mí Claro, me encantan los reportajes de tipo histórico, político, más teórico, incluso algunos de literatura, unas biografías chulísimas. Pero me dices que vais como intentando incorporar temáticas diferentes, ¿no? Abriendo el abanico de temas para no centrarse solo en contar la historia de España en 55 minutos, ¿no? Que ya sabemos todos que lo sabéis hacer, ¿no? Estáis experimentando otros modelos. 53 minutos y medio y vamos Perdón, perdón. siempre muy largos. Y siempre es uno de los grandes problemas que tenemos con los guiones, que siempre suelen ir muy largos Eh, y cuesta, duele mucho el corte. Ahora te quiero preguntar por eso, porque ahora que están muy de moda los formatos más cortitos y tal, yo no sé qué es más difícil, si contar la vida de Adolfo Suárez en 20 minutos o contarla en 53 y medio, porque al final el tiempo siempre es una y en la radio, esto los que hemos hecho radio toda la vida sabemos que es como nuestra espada de Damocles, ¿no? Tanto si haces radio en directo como si el tiempo es el que es y no puedes intervenir en él. Pero siempre tienes la tentación de decir, joder, ¿cómo voy a dejar fuera esto, ¿no? ¿Cómo voy a dejar este corte o esta música o esta reflexión, ¿no? Sí, por eso es muy importante enfocarlo bien desde el principio, no Mm, querer abarcarlo todo. Hay temas que son inmensamente amplios mm, y acotar es muy importante, enfocarlo y llevar la estructura hacia algo mucho más concreto y menos general. Por eso, a mí mm, a veces las biografías así generales siempre bueno, tiendo a decirles a mis compañeros que hagamos a partir de la biografía de un personaje que la vehiculemos hacia algo concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, Gatsby a hablar de los felices 20, ¿no? Perdón, Fitzgerald, y no hagamos la biografía de Fitzgerald. Es muy difícil cuando tienes tanto material y cuando los temas son tan amplios decidir qué quitas. Y luego al final si decides hablar de muchas cosas tienes que hacerlo de una manera mucho más superficial. Y la gracia que tiene un documental largo es que puedas profundizar y comprender bien o ese periodo histórico, ese acontecimiento o ese personaje, ¿no? mm. Entonces sí que es muy importante desde el principio aprender a renunciar a partes, ¿no? Claro. Para poder profundizar mejor en otras. Sí, sí. Si hay gente que nos esté escuchando y que le guste el mundo del documental en radio y en concreto las biografías, yo hay dos que escuché este verano que me encantaron. Ya no sé si son de hace mucho o de hace poco, a lo mejor tú lo tienes en la cabeza, no sé. Que son de dos escritores. Una de Carmen Martín Gaite, que me pareció precioso, con el testimonio de su hermana hablando, que es que era una preciosidad de documental. Y otro, el de Delibes. Me pareció también de una sensibilidad como claro, te gusta el personaje, has leído cuando tú notas que el reportaje está hablando de esa persona que tú tienes en la cabeza, es porque ha Sí, conectado verdaderamente con lo que es, ¿no? No con una idealización o con una... y me sí, parecen dos ejemplos fantásticos. sí, pues mira, el de los dos tienen, creo que el de Delibes es más viejo que el de Gaite. Martín Gaite tiene, no creo que tenga más de 5 o 6 años Mm, ese documentos. Es de Minerva, no, de Modesta Cruz. mm, Y yo lo recuerdo también bastante vivamente, lo monté yo y, y lo recuerdo como muy bonito. Sí. Es que los literarios suelen dar mucho juego, agradecidos, ¿no? ¿no? Sí, son muy agradecidos. Mm, Cuando hablas de escritores y de sus mundos y los sabes enfocar de manera que saques a la superficie lo más profundo y lo más interesante del personaje, pues mm, funciona muy bien. mm, Leer textos, recrear atmósferas, que la música te lleve un poco a la atmósfera de ese personaje o de esas novelas, que te meta en ese mundo, utilizar bien las recreaciones espaciales con los efectos sonoros, todo eso suele funcionar muy bien. No claro. sé si has escuchado el de Julio Verne, por ejemplo, Sí, sí, sí. que es de hace unos cuantos meses o en fin, es que concretamente de escritores yo creo que es nuestro number one, ¿no? Nuestro tema número uno.
Creo que Ya. es el tema más tratado en documentos junto con los acontecimientos políticos de la España del siglo XX, sin duda, Sí, ¿no? sí, sí, Todo el eso, ahora voy a meterme en eso franquismo, porque franquismo, sí, sí, guerra civil, hay mucho. república, guerra civil, transición, de eso yo Mm. creo que es de lo que más hay, Y ¿no? además hay incluso especiales del rey don Juan Carlos, hay varios episodios, por ejemplo, Sí, de sí, la transición hay también bastantes, además sí. con ángulos muy diferentes, ¿no? De la prensa en la transición, que es muy chulo, que lo recuerdo Mm, ahora. En fin, bueno, te quería preguntar precisamente por esta especialización en la historia de España contemporánea, en la historia de España del siglo XX, ¿no? Casi diría yo, también hay varios del siglo XIX muy, muy interesantes, ¿no? Desde Fernando VII, el trienio liberal, hay varios que están muy bien, pero centrándonos en el siglo XX, ¿tenéis conciencia de que hay algunos temas que por las suspicacias que todavía despiertan en la sociedad española hay que tener más cuidado sí, a la hora de decir cómo claro, se enfocan? sí. Podemos recurrir a la guerra civil, que es el gran tema, ¿no? Pero no sé si hay otros, en fin, parecidos a este. Sí, yo creo que la clave está en enfocarlo con múltiples puntos de vista, de vista de expertos, de verdaderos, intentar buscar a los números uno en esos temas y nunca desviarte hacia un único punto de vista. Ujú, Intentar ser muy plural y intentar que sean los propios especialistas los que den ese punto de vista y ese enfoque, ¿no? ujú, Intentar luego con nuestra narración ser mucho más neutrales. ujú, Yo creo que eso es un poco lo que intentamos, ¿no? Y de hecho, ahora mismo estamos metidos en dos documentos sobre los 50 años de la muerte de Franco y, y hemos tenido que hablar mucho de ese tema, ¿no? De intentar, pues bueno, a lo mejor no complacer mucho a ninguna de las dos partes, ¿no? ujú. Y que te den por todos los lados. Sí, A lo mejor ahí está un poco el secreto, ¿no? En sí. no. Puede ser una buena señal esa, de que se están haciendo bien las cosas. Claro, exactamente. A lo Bueno. mejor. Pero no notáis Sí, vosotros sí. ahí ningún tipo A ver, de... yo es que ya te he comentado antes, creo que no habíamos empezado a grabar todavía, que no buceo mucho por redes, no leo muchos comentarios, no entro en iVoox, que sé que ahí siempre suele haber muchos comentarios sobre los documentos. Eh, yo creo que los comentarios vienen más, pues, negativos por si no les has complacido, ¿no? Con su Claro, punto de claro. vista sobre los hechos históricos, Ujú, o sí, ¿no? sí, Pero es que nuestra guerra no está ahí, ¿no? Está claro. en intentar bucear en esos hechos históricos para comprenderlos, escuchando a todas las partes, ¿no? Ujú. Y yo creo que en documentos eso se consigue bastante Mm. bien. A mí me gustó, lo he comentado alguna vez, hay una definición de objetividad que es un concepto siempre que los periodistas tratamos como de orillar, ¿no? Porque es dificilísimo. Pero yo escuché una vez a José Jiménez Lozano en una conferencia decir que en realidad ser objetivo es ser leal con el hecho. Y me encantó esa definición que además tan castellana, recia y sencilla como era él. Claro, es que la Eh, objetividad está en que tú hagas hablar a uno y luego hagas hablar a otro que mm, opina otra cosa bueno, quizás eso diferente. sea más Y pluralidad, ¿no? sí, O sea, al sí, final hay un hecho, ¿no? Que es la dictadura, una guerra, pues lo de Pavía. Es más sencillo cuando hablas de algo de hace 500 años, a lo mejor, claro, ¿no? sí, bueno, Pero bueno, se trata de ser leal con lo que sucedió. Y eso es sí. verdad que se llega mejor a eso si hablas con gente de diferentes... ¿no? Bueno, a lo mejor el secreto de que seamos un programa tan veterano, ¿no? Sí, Está en es eso, en verdad. que el oyente al final ha considerado que, bueno, dentro de que podamos fallar más o menos en ese sentido, siempre somos bastante leales, como dices tú, Es una apuesta a, segura, es una apuesta a segura. la Está claro. historia, ¿no? Sí, sí. O Oye, por lo menos, ¿cómo? o por lo menos intentamos respetarla lo máximo posible, ¿no? Sin, No, no se nota, ¿eh? Yo, vamos, como te hablo ya como oyente y se nota. O sea, a ver, puede haber algún documental que yo diga este enfoque, pues yo a lo mejor claro, lo habría normal. hecho de otra manera, pero bueno, esto es lógico, ¿no? Y para eso están Claro, las, claro. las opiniones. Eh, Y ¿Cómo, hombre, cómo? y por supuesto, algunos documentos nos quedan más redondos y otros somos conscientes Claro. de que, bueno, esto podríamos haberlo hecho más tal, más cual. A veces, pues, te das no a tiempo cuenta de cosas. Claro, claro. Entonces, pero eso es lógico, es Es normal. Y natural. estás sacando alrededor de 40 documentales al año. Entonces, bueno, no es fácil.
No, no, desde luego que no. No, a mí me parece un ejercicio titánico. 40 documentales de 53 minutos es una barbaridad. Claro, muchas veces, yo este verano que compartía estos programas vuestros, había mucha gente que no es de nuestro mundo que decía, entraba a comentar, pues me ha gustado, no me ha gustado, pero claro, yo les trataba de hacer entender lo difícil que es eso. Es decir, lo complicado que es montar un programa de esa envergadura, ¿no? Con esas fuentes, con esas entrevistas, que suene así de bien, que Es haya muy hasta allí. complicado, porque Es ten en difícil. cuenta que muchas veces los guionistas han hecho entrevistas de a lo mejor una hora a cada uno de los Sí, sí. expertos, han hecho 5 entrevistas, vamos a poner, Mm, y luego tienen todo el fondo documental que también manejan y claro. que además es el origen del programa Documentos. Fin de siglo empezó a crearse a partir del fondo documental de Radio y Televisión Española, de las voces que habían Mm, en ese archivo. Eh, y entonces ir entrelazando todo eso, que muchas veces hasta se contestan entre ellos, hasta se vehicula en la narración, utilizando muy poco al narrador, que también es un sello de documentos, ¿no? Que haya una narración eh, fuera de esos expertos, ¿no? Que son los que llevan la parte, el grueso, ¿no? de la información. Y muchas veces yo creo que una de las cosas con las que ha evolucionado mucho documentos es que antes eran, si escucharas, no sé si has escuchado documentos de los primeros o incluso los fines de siglo, eh, había grandes bloques con grandes parrafadas, grandes mm, eh, de a lo mejor un único experto. sí, Y ahora está todo mucho más picado, lleva un ritmo sí, mucho más mm, ligero, interviene mucho más el narrador y todo va mucho más contado. Te lo cuentan entre cuatro a lo mejor y uno se va contestando y uno continúa lo que ha dicho el otro. mm, O uno dice una cosa y otro da un punto de vista diferente. Eso no es fácil cuando tienes entrevistas largas y tienes que escucharlas, transcribirlas, mm, trocearlas y que además eso suene, bueno, que suene coherente, que se entienda y que sea una narración. Es como te voy a contar mm, un cuento, pero no te lo voy a contar yo, te lo voy a contar con una multitud de sí, sí. fuentes importante. Mm. Entonces, Oye, claro que puedes fallar, claro que puedes hacerlo a veces más aburrido o más fallido, pero entra todo dentro de ese margen de error obvio, lógico y mm. comprensible, ¿no? Esto que estabas contando de la evolución del formato desde hace, en los últimos 25 años, a mí me parece muy interesante porque es verdad que siendo un formato muy, digamos, quiero que se me entienda, conservador en cuanto a la puesta en escena, o sea, Sí. uno no escucha documentos de Radio Nacional para esperar encontrarse, no sé, 7 planos sonoros alternándose con efectos y no sé qué, o sea, hay otros formatos Bueno, para eso. a veces sí, ¿eh? Sí, se empiezan a hacer algunas cosas, es verdad, pero en general, digamos que es una puesta en escena eh, eh, clásica, digamos. Pero, dicho esto, que yo lo creo, sí que ha habido una gran evolución, como tú dices, ¿no? Y esos primeros documentales en los que había un corte de 1 minuto 20 de un historiador hablando, ya no, ya sería impensable, ¿no? Ya hay mucha más variedad y hay mucha más riqueza en los elementos del lenguaje sonoro, ¿no? En la alternancia de la palabra, de los efectos, de las músicas, de los planos, de... no sé si esto también es algo consciente que tú como ahora mismo responsable del última voz decisoria del programa, incides mucho en esto, ¿no? En adaptar un poco el ritmo para que vaya también en consonancia cómo ha ido evolucionando el propio oído de la audiencia. Sí, bueno, yo ten en cuenta que yo soy la responsable desde hace muy poquito, Sí. pero soy realizadora desde hace muchos años ya del programa. Entonces, por mi parte, como realizadora, yo siempre he intentado que la narración no sea de palabra, que la narración completa sea de todo el lenguaje sonoro. Siempre he intentado utilizar la realización, todos los elementos del lenguaje a mi alcance, para intentar que esa palabra, que obviamente es la fuente fundamental, el elemento fundamental, no sea la única que cuenta. O sea, que el resto del sonido sea también narrativo. No solamente estás contando con la narración de palabras, sino que además las músicas te van contando, te van llevando a ciertas emociones, a ciertos estados de ánimo, te llevan a ciertos escenarios históricos, las recreaciones con efectos sonoros. O sea, yo trabajo también en ficción sonora e intento aplicar todos esos elementos del lenguaje que utilizo con la ficción, los intento aplicar siempre a los documentales. Y de hecho, es una cosa que siempre digo, la radio es el juego de todos los elementos del lenguaje y estamos empobreciéndola, dejándola solo en palabra. Un programa de documentos no debería ser palabra arropada con una música de fondo.
No debería ser eso. Debería ser un lenguaje sonoro completo que cuenta la historia, no solamente, pues eso, con las voces. Mm. Es Ese verdad es el que objetivo. sí, no, no, Es un y vamos, poco, creo que lo estáis consiguiendo cada vez más, ¿eh? No sé si intentáis también a veces tiraros a piscinas, o sea, atreveros a hacer cosas diferentes. Me hablabas ahora de las ambientaciones, ¿no? De los efectos. ¿Intentáis cada vez más utilizar así, pues eso, en recreaciones de una guerra o en tal, o intentar, porque sí se nota, ¿no? Este esfuerzo por enriquecer el sonido. bueno, te puedo nombrar ahora muchos documentos en los que yo creo que eso se ha hecho. Me Mm. parece que el programa de Julio Verne tira más por eso Sí. que por contar realmente una biografía de Julio Verne. Tira mucho más por te voy a meter en el universo de Julio Verne a partir de sus narraciones y de su fantasía y de sus historias y de su amor por la ciencia y de todo lo que hay en esos cuentos. El programa de Notre Dame me parece también un ejemplo de utilizar mucho el lenguaje sonoro en su totalidad para contar la historia de una catedral. Eh, el programa de la locura y la creación artística me parece que también es un ejemplo de que el sonido te lleve a las emociones y a los estados de ánimo y a los universos físicos o más bien mentales de los que se habla en ese programa. Me parece que la música y los efectos te llevan más a la evocación pues eso, a un estado de ánimo Mm. y a algo que va mucho más de lo que se está diciendo con la palabra. Mm. Y Qué bueno. y que intentan que la palabra te llegue de una manera Mm. eh, eh, mucho más, con el impacto del sonido, mucho más a la emoción, ¿no? Eso yo creo que tenemos, y te puedo, o sea, podría pensar y decirte muchos más, ¿no? Se me han ocurrido ahora esos, pero sí que creo que hay un intento por hacer documentos más te voy a contar un hecho histórico al uso, con palabra y con expertos, y te voy a llevar a un mundo, ¿no? Que eso es lo que a mí más me interesa. Te voy a hacer viajar con el sonido pues eso, a una época histórica, a la cabeza volada de un escritor o a lo que sea. Mm. Em, una última cuestión, Maika, que de repente veo el reloj y digo, llevamos ya casi media hora. Ya, sí, es verdad. Porque a mí una de las cosas que más me gustan de Documento Radio Nacional y que más paz me dan es la calidad de las narraciones. O sea, porque es verdad que vivimos en un mundo en el que incluso esto se ve mucho en el cine, que parece que está de moda el hablar deprisa, vocalizar poco, y Documentos es una cosa maravillosa, porque escuchas Sí. esas voces con esa dicción perfecta, no sé, ¿de dónde las sacáis? Esas voces tan maravillosas. Estás hablando ahora de las cuando hacemos recreaciones, lecturas, No, no, en general, dramatizaciones. no, 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 la propia locución de los narradores. O sea, estoy pensando en, ¿Estás eh, pensando en Modesta o en por Berta? ejemplo, efectivamente, Modesta, que es una cosa maravillosa. Sí, es una maravilla. Pues son locutoras de radio, saben de Ah, toda la vida. Modesta ya se ha jubilado, sí, lo vi hace pero poco, ¿no? Lo vi que sí, se hace veía muy bien, ¿no? poquito, hace más o menos un año. Mm. Y sí, un año hace, ahora en octubre hace un año. Y ahora está Berta Tapia, que también es una persona que ha hecho mucho micrófono, lleva 20 años trabajando en la radio y sabe cómo. Todo eso se ha perdido, es cierto que se ha perdido. Luego también, eso también lo llevamos a la parte de las ficciones, ¿no? De cuando utilizamos actores o compañeros locutores que nos hacen narraciones de textos o lo que sea. Pero si te fijas, también hay mucho trabajo de edición en las entrevistas. Sí. Están muy editadas para que te puedan contar de manera clara en el menor tiempo posible las ideas que quieren contarte. Ten en cuenta que cuando tú le haces una pregunta a alguien, se puede salir un poco del tema y volver, puede decir muchas palabras para luego decir poco. Entonces, la edición de palabra en documentos es muy importante y lleva mucho tiempo. Es una gran parte del trabajo de documentos es hacer edición de palabra. Y por supuesto está cuidadísimo todo el tema de que no se cuida nada ahora, el tema de pronunciar bien, respirar bien, que no vaya todo a saltos, ¿no? Eso yo creo que se está perdiendo.
Sí. Se está perdiendo no solamente en radio, sino también en tele. Mm. Ya Y el ni te cine, hablo, ya ni te hablo de cine o de las series. redes o de series, etcétera. Es verdad, es verdad. Y fíjate, ya estoy, y con esto termino. Esta selección que hice yo este verano, de que enviaba algunos programas que me encantaban vuestros, se lo mandé a mi padre. Y mi padre, por ejemplo, no ve películas porque dice que no las entiende, pero de cine español, ¿eh? Es que no sé de qué hablan, Sí, no se sí, sí, a mis entiende. padres les pasa lo mismo. Claro, claro. Mi madre el otro día me dijo, ¿tú sabes que nosotros la publicidad ya no la entendemos? Fíjate. Claro, no es que no la entienda porque no entiende la pronunciación, porque justamente publicidad se pronuncia bien, sino porque hay un montón de formas de hablar, de palabras, de Sí, formas sí. de o de gags que controlas según en qué mundo te muevas y que si no te quedas ya fuera. Pues una de las claves de documentos es que se entiende Y perfectamente. bueno, y hay películas que hay que ponérselas españolas, que hay que ponérselas con Subtítulos, subtítulos. no, No no, sé si desde tú lo luego. haces, yo lo hago a Algunas veces. veces, son algunas Me veces. pongo con películas españolas, me pongo los Sobre subtítulos. todo las que le gustan a mi hija, que son las que menos entiendo de todo. Claro, Bueno, Maika el Aguilera, naturalismo, ¿no? efectivamente. Directora de Documentos Radio Nacional, te agradezco de verdad mucho que hayas estado este ratito conmigo, me lo he pasado muy bien, he satisfecho un montón de curiosidades y de dudas que tenía y estoy seguro de que a los oyentes frikis de este podcast les va a encantar y lo van a disfrutar mucho. Así que muchas Bueno, gracias eso espero, y no todo haberte ánimo. dicho, Nada, haberte abierto la puerta y, y no haberte dicho muchas tonterías. ninguna, tonterías ninguna, de verdad que no. Gracias, Maika, un abrazo. Un abrazo, chao.